Muy buenos días, queridas amigas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, esta mañana, vamos a ver este tema que se llama Guarda lo que te ha sido encomendado. Y vamos a comenzar con una carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a ver este consejo que él le da y que es muy importante para nuestras vidas, para cada una de nosotras, porque lo que Dios nos ha encomendado realmente es un gran tesoro. Y bueno, comenzamos en 2 de Timoteo 1, del 13 al 14, les voy a leer. En la Reina Valera dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotras. Ahora en la Nueva Traducción Viviente dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotras. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te ha confiado. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Lo que el Señor nos ha confiado es algo maravilloso. En una parte el apóstol Pablo dice que es un tesoro. El conocer a Jesucristo, el saber que Él es nuestro Salvador y su ministerio, y por qué es que Él dio su vida, es increíblemente maravilloso para nuestras vidas. Pero vamos a ir un poco más profundo hacia lo que el Señor quería que nosotras pudiéramos ver, caminar en ello y vivir en ello. Y bueno, pues vamos a ver un poco acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Leí en Lucas 3, 21, 22, la parte de cómo nuestro Señor Jesús, en obediencia, Él va a cumplir con todo lo que Dios le ha dispuesto para que hiciese. Entonces, cuando Él viene a esta tierra, Él crece y a la edad de 30 años empieza el ministerio. ¿Y cómo empieza Él? La primera parte es testificando a través del bautismo que Él era del pueblo de Dios, que Él honraba a Dios. Y vamos a leer ahí en Lucas 3, 21 al 22. Ahí menciona, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús empieza su ministerio con este bautismo, empieza su ministerio obedeciendo, llevándose su cuerpo a las aguas como testimonio, y cuando Él es sacado de esas aguas, dice que el Espíritu Santo viene sobre él. Y eso es algo que proféticamente lo recibe Juan el Bautista cuando le dicen: cuando tú vieres que sobre él reposa el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y así es como Jesús, lleno del Espíritu Santo, Él empieza su ministerio. Él obedece, Él es lleno del Espíritu Santo. Después es llevado por el Espíritu al desierto. Y en esos 40 días de ayuno, Él está en comunión con el Padre. Él está ahí, yo imagino, platicando todo lo que va a acontecer, a todos los lugares donde va a ir, todo el propósito que tiene Dios para su vida, cómo va a hacer las cosas. Son 40 días de estar en esa comunión con el Padre, pero también al final de este ayuno, Él es tentado. Es tentado en lo que, de alguna manera, en todo lo que Él recibe, en todo lo que Él es, quién es. Él es tentado también como nosotros, y Él pasa esa gran prueba. Y cuando baja de ese ayuno, de esa montaña, pues dice la palabra del Señor que Él empieza a hacer milagros. Él empieza a visitar las aldeas, a visitar a su pueblo. Y bueno, empezamos a ver todo ese gran ministerio. Y bueno, con esto, ¿qué es lo que el Señor realmente nos confía a nosotros? Cuando Él está con sus discípulos y empieza Él a hacer el ministerio, no solamente Él solo, sino junto con los discípulos, hablarles de ese arrepentimiento, hablarles del reino de Dios que había venido a esta tierra, y empieza a trabajar en ellos, a hablarles, a explicarles, a enseñarles mucho a través de parábolas, a través de toda la convivencia que Él tenía con ellos y con toda la gente y el pueblo que también le seguía.
pero al final es cuando Él les encomienda lo que tienen que hacer. Y esta encomienda que Él da es también para nosotras. ¿Y qué es lo que Él confía? Pues bueno, vamos a ver en Mateo 28, 19, 20. Ahí nos lo va a mostrar. Y dice en Mateo 18. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Esa es la gran encomienda que Dios les da a sus discípulos. Y aparte que les dice Él que ellos tienen que ir a hacer todo esto, les dice que también cuando Él resucite, ellos tienen que esperar que estar en un lugar para que ahí puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dice que no se vayan de Jerusalén, sino que permanezcan hasta que ellos reciban el Espíritu Santo. Y bueno, pues cuando los apóstoles están ahí, vamos a verlo en Hechos, Jesús mismo les dice esto, porque Él resucita, Él los vuelve a ver, y ya está a punto de ser, el Señor está a punto de irse, está a punto de ascender a los cielos. Y cuando Él está a punto de hacer esto, Él está hablando de algo muy importante, que era hacer su obra, pero también era muy importante que recordasen las palabras que les había dicho, que Él enviaría el Consolador, que era una promesa que el Padre había hecho para ellos y que lo iba a enviar. Y entonces ahí en Hechos 1, 4, 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y realmente así fue. Apenas pasaron unos días y era la fiesta del Pentecostés y estaban todos juntos, dice más adelante ahí en Hechos, juntos y unánimes, orando, alabando a Dios, y en ese momento, en un de repente, llegó ese bautismo del Espíritu Santo. Todos comenzaron a hablar en lenguas, algunos a profetizar, y dice la palabra del Señor que en ese momento fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Y es lo mismo que Jesús vivió. La misma manera que Jesús vivió es la misma manera que el Señor quiere que tú y yo así vivamos y así recibamos de Él. Cuando hemos venido a Cristo, nosotros empezamos una nueva vida en Él, y lo primero de lo que hacemos es bautizarnos en agua como testimonio de que morimos al pecado, morimos a esa vida del pasado, de ese pecado que traemos desde que nacimos, desde el vientre de nuestra madre. Y ahí viene este arrepentimiento donde quedan esas aguas y nacemos a una nueva vida. Y de ahí nosotros podemos pedirle al Señor que venga ese bautismo de su Espíritu Santo, para que también Él quiere que también tú y yo, como Él recibió el Espíritu Santo, así tú y yo lo hagamos. Este es lo que el Señor quiere, que tú y yo tengamos ese Espíritu Santo precioso que Él prometió en tu vida. Que esté contigo, que trabaje contigo, que hable contigo, que te enseñe, que te ayude en todo lo que tú y yo necesitamos. El ministerio de Jesús nos muestra la manera en que Él vivió. Dice, así como ustedes vieron de mí, así es como yo quiero que ustedes también hagan. Así como aprendieron que yo amo, que yo tengo misericordia, yo quiero que tú también tengas misericordia. Así como he restaurado a las personas que han tenido vidas totalmente desagradables a los ojos de Dios, de mi Padre, yo también quiero que tú veas que yo las amo y que las perdono. Entonces el Señor, todo su ministerio lo trabaja en base a la llenura del Espíritu Santo. Por eso decía que el Espíritu Santo era nuestra fuerza, nuestro consolador, el consejero, porque Él es el que va a estar con nosotros todo el tiempo. Jesús dio esta promesa cuando los apóstoles se ponen muy tristes porque les dice que es necesario que Él se vaya. Él les dice, no se preocupen, yo he rogado al Padre, Él enviará a ustedes el Espíritu Santo.
el Consolador. De hecho, Él dice, Él enviará otro Consolador, o sea, Jesús mismo es Consolador. El Padre es Consolador, dice, enviará otro Consolador y Él estará con ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar viendo aquí cómo es que este tesoro que Dios nos ha dado es para manifestar su poder y su gloria. Y en 2 de Corintios vamos a ver qué dice lo que les estoy mencionando en este momento. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque realmente es así, cuando nosotras empezamos a predicar la palabra, empezamos a orar por otras personas, empezamos a bendecirlas, empezamos a explicarles la palabra de Dios, muchas veces nos da nervios o nos da alguna preocupación, como les voy a decir o explicar, pero dice que no te debes de preocupar. Porque Dios ha depositado a ti este tesoro que es el Espíritu Santo, que es su amor, es su poder, para que tú puedas hablar con denuedo la palabra y no tengas temor de decir el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesús, que Jesús vino a este mundo a perdonar, Él vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Y para eso es que Él nos encomendó esto. Y este gran tesoro, aquí lo menciona el apóstol Pablo, que está en vasos de barro, es decir, nosotros somos vasijas frágiles, vasijas de barro, pero lo maravilloso y lo más grande que puede estar aún en este cuerpo tan débil, quizás con tantas limitaciones, con tantas situaciones a veces difíciles, con tantos retos, no importa, dice que en este pequeño vaso que somos tú y yo, ahí Él ha depositado, a Él le ha placido depositar su amor, su poder, su gloria, para encomendarte esto a ti y que también tú puedas llevar el Evangelio de Jesucristo. Al principio les mencionaba que mediante el poder del Espíritu que vive en nosotras guardemos con cuidado esta preciosa verdad. Y esta preciosa verdad, lo menciona ahí mismo en Timoteo, es la fe y el amor en Jesucristo. La fe es la confianza de creer que realmente Jesús vino a morir por mí, de creer que Él me ha perdonado, que Él me ha justificado, que Él ha dado todo por mí. Y el tener esta confianza, esta fe de que Él vino, murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por mí, intercediendo por ti, porque Él conoce nuestras debilidades, se acuerda que somos polvo, se acuerda que tenemos debilidades y Él intercede por nosotros. Dice la palabra que también el Espíritu Santo intercede por nosotras con gemidos indecibles. El Espíritu que está aquí con nosotros en esta tierra siempre va a interceder por ti. Pero lo que nosotras tenemos que hacer es conservar el tesoro. Y bueno, ¿cómo conservamos este tesoro? Que es algo a veces de lo que nos cuesta. Miren, a veces no sé si a ustedes les ha pasado que tienen algo muy valioso que les regalaron o que compraron, y esa que es tan valioso viene a ser a veces como un tesoro. Pero al momento pues es bonito, nos emocionamos, lo tenemos ahí guardado, quizás es una joya, no sé, algo muy valioso. Pero con el tiempo a veces nos olvidamos. Queda muy guardado, pero guardado lejos de estarlo nosotros disfrutando, de estarlo viendo. Queda guardado ahí, quizás en el olvido. Y puede ser que a veces nuestra vida en Cristo pueda ser así, que seamos hijas de Dios, pero en un momento nos empezamos a distraer, a ocuparnos de otras cosas, a llenarnos de muchas actividades, etcétera, etcétera, y cuando menos nos damos cuenta hemos descuidado nuestro tesoro, nuestra vida de amor y fe hacia el Señor, y esa parte es lo que el Señor quiere que nosotros hoy, esta mañana, tú y yo podamos volver a reflexionar y decir, Señor, yo quiero guardar ese tesoro, no quiero seguir como a veces sigo mi vida o distraerme, quiero estar constantemente en tu presencia, quiero hablar contigo. Y bueno, vamos a guardar el tesoro precisamente a través de la oración. Efesios 6:18 dice así, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. Bien, orar es hablar con Dios, es platicar con Él. Y dice, en todo tiempo, pero también dice que perseveremos en los ruegos y en las oraciones. Y la perseverancia a veces no es fácil. La perseverancia es una toma de decisión de tu voluntad, de decidir, Señor, voy a hacerlo, voy a esforzarme, Padre, porque si lo he olvidado de repente, si a veces no estoy orando, platicando contigo, a veces hago cosas sin pensarlas, sin estar a veces pidiéndote alguna dirección, entonces ahí es donde empezamos a errar en el blanco. Empezamos a hacer las cosas mal, empezamos a caer en pecado, porque no estamos tomando en cuenta el aprecio de la palabra de Dios, el consejo del Espíritu Santo, no estamos tomando en cuenta el que Él nos mira todo el tiempo, el que el Espíritu Santo está ahí para escucharte y simplemente ignoramos. Es como que estuviéramos, digamos que vamos, pues sí, vamos en la vida solas de alguna manera, sin saber que al lado está el Espíritu Santo y no le hacemos caso, no le hablamos, no le decimos nada al Señor, porque acuérdense que el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí? Jesús es Dios, el Padre que está en el cielo, Él es Dios, y el Espíritu Santo que está sobre esta tierra es Dios, Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Imagínense pues que a veces ni le hablamos, y ahí es cuando nosotras podemos empezar a tener problemas en nuestras relaciones, tener problemas y conflictos en nuestra mente, dudas, muchas cuestiones que inclusive aún pensándolas en esas dudas ni incluimos a Dios para preguntarle, al Espíritu Santo para decirle, tengo esta duda, ¿por qué es esto o es aquello? Sino que a veces actuamos solamente con los sentimientos, con el alma. Actuar con el alma es solamente lo que hay en el pensamiento, lo que hay en mis sentimientos, emociones, y entonces actuamos. ¿Y de qué manera podemos actuar? Pues podemos actuar de acuerdo a lo que estamos viviendo. Puede ser con violencia, puede ser con tristeza, puede ser con depresión, puede ser con blasfemia, puede ser en un momento que nos enoja tanto algo, que nos recuerda, traemos pensamientos a la memoria que no son agradables y nos llenan de coraje, de odio, resentimiento, o quizás estamos platicando con alguien y entonces ahí sale lo que tenemos dentro de nosotras y a lo mejor es con groserías, a veces nos podemos enojar con alguien, nuestros hijos, regañarlos de manera inadecuada y todo lo que sale del corazón, ¿verdad? Esto es lo que va a contaminar al hombre. Así dijo Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca y del buen tesoro del corazón también es lo que va a salir. Entonces, yo quisiera que reflexionáramos un poco esto. A veces nos esforzamos por hacer una vida recta o hacer las cosas bien o llevar las cosas bien, como todas las personas a veces veo que lo hacen. Yo he platicado con muchas de mis amigas, personas que no conocen al Señor, y créanme que a veces yo digo, Señor, pues realmente son gente buena, como a veces decimos, ¿no? Pero no tienen a Jesús, a veces no quieren reconocer, algunos sí quieren reconocer, otros no, pero dentro de eso hay una moral en sus vidas que los hace que actúen rectamente. A veces vienen de familias o de casas muy, muy educadas o muy refinadas y no están acostumbrados a levantarse la voz, ni a airarse, ni a decir groserías, ni nada de eso. Pero sin Cristo finalmente, pues no tienen esa salvación. Quizás tienen otros conflictos. Pero también puedo ver la parte emocional de personas que sí, reaccionan con mucha facilidad, con violencia, con enojo, con ira, con malas palabras y ofenden también. Entonces, ¿qué sucede? Yo le preguntaba al Señor, ¿qué sucede nosotras como hijas de Dios? ¿Qué sucede nosotras que conocemos, Padre, y que muchas veces pueden pasar mucho tiempo y todavía no hemos salido de ciertas situaciones? Y el Señor me recordaba esta parte, me decía, en su palabra me decía, sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin estar en la vid verdadera no podemos hacer nada. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí, en mis palabras, dice,
es el que puede hacer las obras que yo hago. Realmente es así. Nosotras no podemos hacer las obras que el Señor hace, no podemos amar como Él ama, no vamos a poder hablar como Él habla, no podemos a veces quitarnos de nuestra boca malas palabras, malos pensamientos, malas cosas. No podemos si nosotras no permanecemos en la vida. Y permanecer en la vida es orar, estar platicando con Él, es hablar con Él, es estar con Él, es alabarlo, es darle las gracias porque está siempre con nosotras. Y esta es la manera, decía el apóstol Pablo, orar sin cesar, que perseveremos en la oración, que perseveremos en hacer ruegos. ¿Ruegos por qué? Pues por otras hermanas, otras amigas, otros hermanos, otros amigos que tenemos, familiares, personas que no conocen del Señor, personas que han caído, a lo mejor siendo cristianas, han caído en situaciones vergonzosas y todo, pero ahí tenemos que rogar al Señor para que su fe no falte, rogar para que sean levantados, rogar para que sean fortalecidos en su espíritu. Entonces el Señor me decía la importancia de orar y de estar en el Espíritu Santo haciendo oraciones continuamente. Y también otra manera de poder nosotros guardar este tesoro es caminando con el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a ver aquí en Gálatas y en Romano nos habla mucho de esta parte. Dice en Gálatas, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. O sea, si tú y yo estamos ocupándonos en el Espíritu Santo, estamos guardando nuestro corazón, estamos satisfaciendo, caminando con Él, con el Espíritu en todo tiempo. Andar es como, la palabra, el verbo andar es como un andamio. Es como cuando tú llevas tu carrito de mandado y adentro llevas tu mercancía. Esa mercancía anda en el carrito. O sea, andar es precisamente como estar encima de que vas y eso es conjunto, no puede ir separado. Yo pensaba en cierto momento que era andar en el Espíritu, era como que fuéramos agarrados de la mano, pero no es así. El andar es algo más, todavía más compenetrable, es algo en lo cual tú estás sobre esa y andas en eso. Es como cuando un chico anda en una patineta. Eso es andar en una bicicleta, andar en una patineta, es lo mismo. O sea, andar en el Espíritu es que estás en Él y que no eres separado de Él, porque tú estás conviviendo con Él y estás buscando lo que al Señor le agrada. Dice que cuando nosotras buscamos las cosas de la carne, se van a oponer. Y esto es algo hermoso. ¿Por qué? Porque cuando tú andas en el Espíritu y en un momento quieres andar en la carne, de verdad que el Espíritu Santo te redarguye, te detiene. Si hay un momento, yo oía una conversación con una querida amiga que aprecio mucho, conoció de Cristo, y ella me decía, cuando yo recibí a Cristo, de verdad me sentí tan llena, tan maravillosamente limpia, porque decía yo me sentía muy sucia, pero dice algo que sucedió que me maravilló, de verdad que yo me maravillé, fue cuando en una ocasión dice que oraron por mí, dice ella, yo fui liberada, y a partir de ese momento yo ya nunca más dije groserías, y ni siquiera yo me había dado cuenta que yo decía groserías, sino que en el transcurso de la semana me empezaron a decir mis hijos, mi familia, los del trabajo, oye, ¿qué es lo que te pasó? O sea, y yo le decía, no, pues les compartí que había recibido a Cristo. No, pero es que hay algo diferente. Y mis hijos ella me decía, mis hijos me dijeron, es que mamá, no has dicho ni una sola grosería, ¿no te has dado cuenta? Y dice ella, yo no me había dado cuenta, porque yo era de las personas que 2, 3 palabras y groserías o algo que me molestaba, insultaba, y no me había dado cuenta, porque en ese momento yo, en estas semanas, yo me sentía como, no sé, decía yo, me sentía como que flotaba, ¿no? Entonces, es cuando nosotras decimos, es el primer amor.
Pero el apóstol Pablo aquí en Timoteo nos dice que por eso debemos de guardar la fe y el amor en Jesucristo, o sea, nunca salirnos del primer amor. Como ella decía, es que sentía como que estaba flotando, ¿no? Pero vean, o sea, cuando viene el Señor nos limpia, nos lava, nos renueva, nos llena, también todo eso sale de nuestra boca, salen las malas palabras, porque ese corazón empieza a ser limpiado. Jesús también dijo, donde está tu corazón, ahí, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿sí? Ahí está tu corazón. Y dice que también del buen tesoro vamos a sacar lo que hay ahí, lo bueno que es lo que tenemos en el Señor. Jesús mismo ahí menciona que no hagamos tesoros en la tierra, dice, donde todos estos tesoros terrenales finalmente se van a acabar, van a quedar en el polvo, no van a servir ni van a valer de nada. Él dijo, hagan tesoros en el cielo donde no hay polilla que coma el tesoro, donde no hay nada que lo destruya. Y porque decía, y porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces vean aquí lo importante que es que nosotras guardemos la palabra del Señor, que nosotras andemos en el Espíritu, que al andar en el Espíritu mismo se va a oponer a la carne, va a oponerse totalmente a lo que nosotras a veces queremos hacer que no le agrada a Dios. Hay cosas a veces hasta muy pequeñas que pudiéramos decir, pues no es para tanto, pero la verdad, cuando tú estás en el Espíritu Santo, cuando andas con Él y platicas, con mucha facilidad te das cuenta cuando el Espíritu Santo te dice, esto que dijiste no me gustó, eso que pensaste no está correcto. Y realmente hay una plática con Él, en decirle, sí Señor, esto que pensé no es bueno. Y ahí es donde nos acercamos y empieza a cambiar nuestras vidas conforme nosotras dejamos que nuestro corazón, que nuestra vida ande en el Espíritu. Y bueno, vamos a a Romanos 8:6 también ahí nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos otra vez aquí cómo nos vuelve a decir la palabra que nosotros que perseveremos en el Espíritu y que estemos ahí siempre, siempre atentas, velando. No sé, yo creo que a todas nos ha pasado, si ustedes recuerden cuando pues teníamos a nuestros hijos pequeños, ¿no? Que se enfermaban no sé, alguna infección o algo que les sucedía y se les subía la temperatura. Y cuando se subía la temperatura, ¿qué nos pasaba? Pues velábamos porque estábamos ocupadas en que estuvieran bien, en que se les bajara la temperatura, y estábamos ahí esperando a que se bajara la temperatura, observando, viendo, y nos tocaba a veces velar. También nos tocaba velar cuando nuestros niños eran muy pequeñitos, muy bebecitos, porque era cuidar la vida de ellos, que estuvieran bien, que pues si se despertaban en la madrugada, pues no se voltearan o les fuera la almohadita a tapar la carita, no sé. Esa parte de velar a mí de alguna manera me hace pensar que el Señor nos pide en el concepto de ver la importancia en la cual estamos viviendo en estos tiempos. De que no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, y que a veces, así como nuestros hijos estaban en una situación de peligro por la enfermedad o eran muy chiquitos, muy bebitos y tenían que tener ese cuidado, nosotras tenemos que tener ese cuidado para con nuestra propia vida, para con nuestras familias, para con la iglesia. Y el velar es estar perseverando en oración. Y velar también no nada más nos está hablando de una metáfora, no nos está diciendo así como, bueno, velar es que estés constantemente nada más orando, no, realmente la palabra velar es velar. Y yo te invito esta mañana a que algún día en esta semana o algún día en este mes que todavía no estamos prácticamente llegando a la mitad, que tú también pongas un pequeño tiempo y le digas, Señor, yo quiero velar
un poco de tiempo contigo, ayúdame. Los discípulos tú les pedías que velaran contigo y a veces ellos se quedaban dormidos por el cansancio, pero yo quisiera velar contigo un poco de tiempo. Igual disponte a velar, a lo mejor el mismo Espíritu Santo te va a ayudar. Si tú le dices, yo quiero hacerlo, Él va a poner a lo mejor también el tiempo en que tú puedas velar. Y a veces puedes velar una hora, no sé, una hora, media hora, quizás, o sea, ya te dan, no sé, las 12 de la noche, no sé a qué horas puedas empezar a velar con el Señor, pero créeme que es bien interesante velar, porque cuando tú haces una velada con el Señor, te das cuenta que todo está en silencio, todo está en silencio. Ya no hay ruido, no hay nada que te inquiete, si van a tocar en la puerta, si la comida, si la ropa, no hay nada que te inquiete. Toda a veces tu familia está dormida y tú estás ahí en esa tranquilidad, buscando al Señor, hablando con Él y diciéndole, ¿no? Lo mucho que lo necesitas, que lo amas, exaltándolo, apreciándolo, dándole gracias por lo bueno que es, adorándolo porque Él es maravilloso. Y ahí empiezas también a contemplar su gloria. A veces puedes hacer veladas donde ni siquiera le pides nada, simplemente el empezar a adorarlo, empieza Él a mostrarte tanta belleza y que terminas. A veces yo he visto que si tú o yo lo hacemos, disponemos a lo mejor media hora, decimos, Señor, pues yo quiero que sea media hora, y cuando tú te das cuenta ya no es media hora, ya pasó mucho tiempo y te la pasaste ahí en la presencia del Señor, ahí empezaste a hablar con Él, ahí Él te empezó a hablar y ahí también Él te empieza a encomendar cosas. A mí es algo que veo que Dios nos va confiando cada vez más. Guardar lo que te ha sido encomendado, si es muy pequeño, que en este momento es, digamos, el Evangelio, la palabra, que la puedo llevar a una persona, a otra, puedo dar un folleto al de la tortillería, al de la tienda, algo pequeño a lo mejor yo puedo hacer, pero cuando tú guardas este tesoro de amar al Señor, de la fe que tienes y de hacer su obra, el Señor va a empezar a darte también más, de alguna manera, más te va a confiar más cosas, te va a hablar de más cosas, te va a decir más cosas por las que puedas orar, interceder o hacer. Lo veo en Hechos de los Apóstoles, cuando Dios en muchas ocasiones, el Espíritu Santo le decía, apártame a Bernabé y a Pablo porque los voy a usar para mi obra, etcétera, etcétera. Ahora el Espíritu Santo convenía con ellos en decir, esto está bien, esto es lo que se les va a pedir que hagan, y el Espíritu estaba aprobando, el Espíritu aprobaba si tenían que ir a un lugar o a otro lugar, no tenían que ir. Él les decía a dónde tenían que ir. A veces ellos de su propia voluntad querían ir a tales ciudades para evangelizar y el Espíritu les decía, espérense, todavía no es el momento. Entonces créanme que cuando ustedes empiecen a andar en el Espíritu, y yo también, porque yo quiero más, empezamos a trabajar junto con Él, el Señor, y de verdad que Dios nos empieza a bendecir en gran manera. El andar en el Espíritu te va a evitar que tú empieces a hacer tu propia voluntad. Te va a evitar que seas egoísta, que seas soberbia, que tú y yo hagamos cosas que a Dios no le agradan. Todo eso el Señor lo va a evitar porque nos ama, porque Él no quiere, porque nos cuida y porque sabe que nosotras queremos realmente andar con Él. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente versículo. Ok, vamos a Juan 14, 26 para ver de qué manera el Espíritu Santo nos ayuda. Dice que Él fue enviado y Él fue enviado para muchas cosas. El Espíritu Santo es Dios aquí en esta tierra, pero Jesús lo menciona, como les acabo de decir, como consolador. Él es consolador, pero también Él es un gran maestro y ayudante. Y lo vemos ahí en Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les recordará y les enseñará. Esto era una promesa muy grande. Imagínate que en ese tiempo ellos no tenían la Biblia en el Nuevo Testamento. Ellos no tenían solamente más que el Antiguo Testamento, y ellos, todo lo que Jesús les hablaba cada día, 1 año, 2 años, 3 años, las parábolas, todo eso, imagínense contenerlo en la mente, en la memoria, de verdad que era bien difícil. El día de ayer estuve en el taller les cuento para hacerles una referencia. El día de ayer me tocó estar con mis alumnos en el taller de lectura. Y bueno, es un taller muy padre porque ahí empezamos a leer algunos cuentos de algunos escritores clásicos. Y junto con ellos leí como 5 cuentos. Bueno, pues resulta que cuando mi esposo me recoge, me dice, ¿cómo te fue?, etcétera. Y le dije, pues que leí unos cuentos y se me hicieron interesantes. Y ya me dice, a ver, cuéntamelos. Le empecé a contar el primero. El segundo, más o menos, no me acordaba. El tercero, dije, ¿cuál era? ¿Cómo iba? Y de verdad, o sea, yo le dije a él, qué increíble que, o sea, la verdad que los cuentos me gustaron porque los disfruté mucho al leerlos. ¿Y cómo es posible que no me acuerdo bien, ni bien de la trama, bien de los personajes? O sea, me sorprendí. Y en eso hice esa reflexión, también estaba platicando con mi esposo, cómo es que los apóstoles estuvieron 3 años con nuestro Señor Jesucristo, y en esos 3 años, cuando Él muere y cuando ellos están tan angustiados, muchas cosas se les olvidaron. Pero Jesús mismo les dijo, no se preocupen porque va a venir el Consolador. Él les va a enseñar todas las cosas que yo les he enseñado, se las va a recordar. Esto es lo maravilloso, que el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas. Esto es lo que hizo. ¿Por qué creen que está Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿Por qué creen que están estos 4 evangelios? Porque es el Espíritu Santo que les recordó cada pasaje, cada lugar, las parábolas, e incluso dice el doctor Lucas que si se escribiesen todas las cosas que Jesucristo hizo, no alcanzarían los libros. Esto es increíble porque la primera iglesia que se levanta es una iglesia que no tiene el Nuevo Testamento, no tiene las cartas que estoy leyendo ahorita con ustedes del apóstol Pablo. Acabamos de leer ahorita unos versículos de Timoteo, que le escriba a Timoteo, de Corintios, de Éfeso, cuando les escribe a los romanos. Todas estas palabras, el apóstol Pablo, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo vinieron? Pues fue la revelación del Espíritu Santo que le trajo al apóstol Pablo para entender las Escrituras. El apóstol Pablo era muy conocedor de la Torá, de todas las leyes, de todas las palabras proféticas. Por eso es que el apóstol Pablo empieza a entender, cuando él tiene este encuentro con Jesucristo, quién es Jesucristo, qué es lo que viene a hacer, cómo es que él viene a redimir. Por eso él es el apóstol a los gentiles, porque él es el apóstol que empieza a mostrar el amor de Cristo, la gracia, el favor inmerecido de Dios, la salvación que nadie podía comprar, ni por más que se portase bien, ni por más que fuera la persona más hermosa, más linda, como con las que gente que conocemos, que dicen, pues yo no le he hecho nada daño a nadie. De verdad que podemos conocer gente bien buena, la verdad, porque moralmente se portan bien, pero sin Cristo realmente no tenemos nada. Bueno, moralmente se portan bien, porque finalmente el pecado está en las personas. El pensar mal de otros, el hablar, etcétera, siempre va a estar en las personas. El envidiar, el vengarse, todo ese tipo siempre está, pero digamos que dentro de las vidas cotidianas podemos decir esto, que moralmente a veces la gente se siente muy buena y como que no necesita al Señor, pero sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay una vida renovada. Sin el Espíritu Santo que está en nosotros no podemos hacer un trabajo como Él quiere que lo hagamos, porque el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas, el que nos va a enseñar, el que nos va a decir qué hablar, el que te va a decir, ¿sabes qué? En este momento no hables,
no exhortes, mejor quédate callada, solamente escucha o sabes que abraza y dile esto o aquello. Y de verdad que cuando tú eres guiada por el Espíritu Santo, todo lo que tú hagas para Él va a ser totalmente efectivo, pero cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, en lo que percibimos, en lo que creemos, en lo que imaginamos, por lo general no le vamos a dar al blanco para poder ayudar a más personas. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, porque Él es el único que nos va a ayudar. Y dice lo que acabamos de leer en Juan 14:26, que Él nos recordaría todas las cosas, y esto, como les dije, es maravilloso. Porque miren, hay cosas en la palabra de Dios tan profundas, a veces en las parábolas, en las palabras de Jesucristo, que a veces las leemos y sí las entendemos con nuestro pensamiento y entendimiento, pero hay momentos en donde cuando tú andas en el Espíritu, Él te lo enseña de una manera especial. Él te lo muestra de una manera que tú no te habías dado cuenta. Y ahí es donde empiezas a ver la riqueza, el tesoro de andar en el Espíritu, de que Él te comparte y te muestra y te enseña y te dice cómo ver las cosas. De verdad que Dios es un Padre amoroso porque como a niñas nos trata con ternura, nos trata con amor. Por eso, cuando tú reconoces cuánto tú has pecado, cuánto tú hiciste en tu vida lejos de Dios, cuánto necesitabas al Señor, de dónde Él te ha sacado, tu amor hacia Él va a ser grande, tu amor hacia Él va a ser eh, de una entrega de verdad total, de decir si quiero, Señor, cambiar, si quiero, cámbiame, yo no quiero seguir una vida así. Cuando tú y yo nos damos cuenta que realmente nuestras vidas apartadas de Dios, apartadas sin Cristo, no merecíamos nada, merecíamos el infierno, mas sin en cambio Él en su amor y en su misericordia dio su vida por ti, dio su vida, se entregó hasta la muerte, resucitó para darnos victoria, para darte la victoria, resucitó para estar sentado a la diestra del Padre y para interceder por ti, por mí. Él tiene todo ese tiempo para ti a través de su Espíritu Santo. Él lo envió para que no estemos solas. Él lo envió para que tengas un maestro las 24 horas del día, los 365 días del año. Él lo envió para que tú puedas permanecer con Él, para que Él te ayude en tu debilidad, para que tú no vayas a hacer cosas que a Él no le agradan, porque para eso está el Espíritu Santo. Él nos redarguye de pecado siempre, Él nos levanta en nuestra debilidad, porque Él es muy, pero muy bueno. Y bueno, aquí dice aquí en este versículo, déjenme, creo que ya no lo anoté, pero dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo decía, que ¿qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo dice, creo que está ahí mismo en Romanos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que en nuestra debilidad Él nos va a fortalecer. En la debilidad que tú tengas, cual sea que sea tu debilidad que puedas tener. No sé, cada etapa de nuestras vidas tenemos diferentes debilidades. Hay cosas que vamos conquistando. A lo mejor en adolescentes teníamos una manera de ver la vida y había pecados que eran constantes, pero cuando conocemos al Señor viene en nuestra vida y cambia, conquistamos. No es que nosotros conquistemos en sí, sino es que el Señor, el Espíritu Santo, nos ayuda y somos más que vencedoras, conquistamos esos terrenos y ya no pecamos más en esas áreas. Y así el Señor nos va puliendo cada vez más. Vienen otras etapas de nuestra vida y vienen otros retos y vienen otras circunstancias, vienen nuevas luchas y son a otro nivel, quizás son de otra manera, pero en cada una de esas donde hay debilidad en nosotras, Él se va a fortalecer. El Espíritu Santo te va a ayudar en tu debilidad, te va a fortalecer, te va a recordar que eres más que vencedora, te va a decir que Él ha vencido al pecado, que Él ha lavado tu pecado, que Él ha vencido al enemigo,
que Él te ha dado vida eterna, que te ha limpiado, que eres santa delante de sus ojos. Él va a traerte, siempre te va a recordar y te va a traer esa honra por la cual Él pagó ese precio. Él siempre te va a recordar quién eres y que eres su hija. Dice también ahí en una parte en Hebreos y también en la parte de Corintios, que creo que nos menciona, no recuerdo bien, pero dice que por el Espíritu Santo nosotros vamos a hablar y a decir Abba Padre. El Espíritu del Señor es el que nos hace que nosotros digamos y expresemos Abba Padre. Es el Espíritu de Dios que está en ti, que te va a llevar a esa convicción de decir: eres tú hija de Dios, tú eres hermosa, tú eres amada, tú naciste de Dios, por tanto tú perteneces. Y cuando te das cuenta de eso, entonces el Espíritu mismo hace que tú expreses las palabras de amor tan grande que es Abba Padre, que quiere decir papito, papacito. Es una expresión de mucho amor, de mucha ternura. Eso es lo que empieza en tu corazón a fluir. ¿Por qué? Porque ese corazón está guardado por el Espíritu Santo. Por eso cuando está guardado, por más que a lo mejor en un enojo, una situación muy fuerte, muy difícil, y no puedes decir cosas que no conviene, porque no puedes, porque no es la naturaleza que te ha sido dada, no es la naturaleza con la cual el Señor ya te vistió. Él te dio nueva vida, te vistió, dice que te puso como a una novia un vestido de lino fino, un vestido blanco puro, de santidad, que no ganamos, que Él nos compró, que Él nos dio por su amor, por su sangre preciosa, por su obediencia, por su sacrificio, y lo hizo porque nos ama. Y no solamente nos ama a nosotras, sino ama a todo el mundo. Por eso es que Él quiere que tú y yo guardemos lo que nos ha sido encomendado. ¿Y qué nos ha encomendado? Que tú y yo demos las buenas nuevas de salvación. Que tú y yo hablemos con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo y con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida para salvar al que se había perdido, al pecador. Así es que esta mañana yo te invito a que guardes este tesoro que te ha sido encomendado, que no dejes que ese tesoro esté arrumbado, que te des cuenta primero cuán hermosa eres delante de Dios, cuán amada eres delante de Dios, cuán perdonada eres delante de Dios, y que siempre veas en Jesucristo que tú eres una hija, que tú eres una novia, que tú eres esa amada de Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes del Señor. Y voy a terminar con Romanos 14:17. Dice: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vean aquí qué padre dice este versículo. No, dice, no se trata, el reino de Dios no se trata de qué comeremos, ni qué beberemos, ni cómo nos vestiremos. Esto Jesús lo dijo y lo dejó bien claro. No tienes por qué estarte preocupando. ¿Qué comes? Eso piensan, dice los gentiles, o sea, la gente que no me conoce. El reino de Dios no se trata de esas cosas, porque ya el Señor ya las suplió, ya te las dio, ya las tiene ahí. Tú tienes que tener fe y confianza que Él está por ti, ¿sí? Pero dice, el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia porque Jesucristo vino a dar su vida por ti y por mí. Y esa justicia de Dios, Él pagó como cordero el precio, y por eso es que fue justo el que tú y yo fuéramos compradas, el que tú y yo fuéramos justificadas. Él se puso en nuestro lugar. Y esto consiste el reino de Dios, en traer esta justicia a la tierra. Y esto trae paz y trae gozo en el Espíritu Santo. Y en eso es lo que quiere el Señor que estemos. Cuando guardamos lo que nos ha sido encomendado, entonces el reino de Dios está en nuestras vidas, en nuestra casa. Hay justicia, paz y gozo.
Pues bueno, chicas, Dios les bendiga y vamos a terminar con una breve oración. Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra que tú nos das a través, Señor, del apóstol Pablo. Gracias, Padre, porque fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo para bendición de cada una de nosotras. Y así como lo inspiraste a él y tu palabra hoy, Señor, nos llena, nos inspira, nos alienta y nos motiva, Señor, a seguir adelante, a guardar lo que nos ha sido dado. Hoy, Señor, también te pido, Padre, porque tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas de tal manera que seamos bendición, Padre, para todas las personas que nos rodean. Que a donde quiera que vayamos, Señor, la luz de Cristo alumbre a las personas. Que lo que hemos guardado, Señor, este tesoro que nos has dado en este cuerpo tan débil, Señor, tú te glorifiques, Señor. Que este tesoro maravilloso que es el Evangelio, que es el Espíritu Santo en nosotros, el amor de Cristo en nuestras vidas, sea, Señor, manifestado a las personas que no te conocen y aquellas que están dudando de su fe, Padre, también, Padre, podamos ayudarles y ser fortalecidas en el nombre de Jesús. Señor, hoy te pido, derrama de tu Espíritu Santo para aquellas que no han recibido aún ese bautismo, Señor. Padre, que ellas sean bautizadas en tu Espíritu, pero que sepan que cuando recibieron a Jesús, ellas fueron selladas con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en ellas. Por tanto, Padre, ellas pueden hablar, Padre, lo que tú has hecho con cada una. Gracias, las bendigo, Señor, a estas preciosas mujeres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.